Tema 7. Velocidad y distancia de seguridad entre vehículos. 7.1. Conceptos de velocidad. La velocidad es la relación que existe entre el espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo. La velocidad es peligrosa porque cuanto mayor sea, mayor será el riesgo de accidente, ya que se reducen las capacidades de respuesta del conductor y del vehículo, aumentando las exigencias. A mayor velocidad, mayor será la distancia de reacción, mayor la distancia de frenado y mayor la distancia de seguridad con los vehículos que nos preceden, y mayor la anticipación con que se han de tomar las decisiones. La velocidad es cara porque a más velocidad, mayor será el consumo de carburante, creciendo este en mayor proporción que la velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, mayor será el desgaste de los órganos móviles del vehículo, como son neumáticos, motor, frenos, transmisión, etc. Otro elemento a tener en cuenta es que a más velocidad se origina una mayor contaminación. Los diferentes conceptos de velocidad son: velocidad limitada. Está prohibido circular a velocidad superior a la establecida, bien con carácter general para las distintas clases de vías y vehículos, o bien con carácter específico mediante las correspondientes señales. Circular manteniéndose dentro de los límites genéricos o específicos máximos permitidos es hacerlo a una velocidad limitada. Exceso de velocidad. Circular no respetando los límites máximos establecidos es hacerlo a un exceso de velocidad. Velocidad excesiva. Aun circulando dentro de los límites máximos, la velocidad puede ser inadecuada o peligrosa en función de las circunstancias del tráfico, de la vía o de las condiciones climatológicas o ambientales adversas. Velocidad adecuada. Es respetar los límites de velocidad establecidos teniendo en cuenta las propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y con el fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentársele. 7.2. Tipos de carreteras convencionales. Existen varios tipos de carreteras convencionales. Las carreteras convencionales señalizadas como vías para automóviles. Las carreteras convencionales con arcén pavimentado de 1,50 metros o más de anchura. Las carreteras convencionales con más de un carril para alguno de los sentidos de circulación. Las carreteras convencionales en que el arcén es inferior a 1,5 metros o carecen de él y no están señalizadas como vías para automóviles. En este tipo de vías, los turismos sin remolque y las motocicletas podrán rebasar la velocidad máxima en 20 km por hora para adelantar, siempre que el vehículo al que se pretende adelantar no circule a la genérica establecida para la vía. Casos en los que se ha de moderar la velocidad. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo cuando las circunstancias lo exijan y especialmente en los casos siguientes: cuando haya peatones o animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda racionalmente preverse su irrupción en la misma, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas. Al aproximarse a ciclos circulando, así como en las intersecciones y en las proximidades de vías de uso exclusivo de ciclos y de los pasos de peatones no regulados por semáforo o agentes de la circulación, así como al acercarse a mercados, centros docentes o a lugares en que sea previsible la presencia de niños. Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda racionalmente preverse su irrupción en la misma. En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté utilizando. Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si se trata de un autobús de transporte escolar. Fuera de poblado, al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada. Al circular por pavimento deslizante o cuando puedan salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía. Al aproximarse a pasos a nivel, a glorietas e intersecciones en que no se goce de prioridad, a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos.
En intersecciones debidamente señalizadas en las que la visibilidad de la vía es prácticamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de 50 km por hora. En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía, de los vehículos, las meteorológicas o ambientales, no permitan realizarlo con seguridad. En caso de deslumbramiento, el conductor que lo sufra reducirá la velocidad lo necesario, incluso hasta la detención total dentro del mismo carril, para evitar el alcance de vehículos o peatones que circulen en el mismo sentido. En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes de polvo o humo. 7.3. Cuadro de velocidades máximas y mínimas. Autopistas y autovías. Turismos y motos, máxima 120, mínima 60. Autobuses y mixtos, máxima 100, mínima 60. Camiones y vehículos articulados, máxima 90, mínima 60. Remolques hasta 750 kg, máxima 90, mínima 60. Remolques de más de 750 kg, máxima 80, mínima 60. Vías para automóviles y carreteras convencionales con arcén pavimentado de 1,50 metros o más de anchura o con más de un carril para alguno de los sentidos de circulación. Turismos y motos, máxima 100, mínima 50. Autobuses y mixtos, máxima 90, mínima 45. Camiones y vehículos articulados, máxima 80, mínima 40. Remolques hasta 750 kg, máxima 80, mínima 40. Remolques de más de 750 kg, máxima 80, mínima 40. Ciclomotores, máxima 45. Vehículos especiales, máxima 40. Vehículos especiales con remolque, máxima 25. Resto de vías fuera de poblado. Turismos y motos, máxima 90, mínima 45. Autobuses y mixtos, máxima 80, mínima 40. Camiones y vehículos articulados, máxima 70, mínima 35. Remolques hasta 750 kg, máxima 70, mínima 35. Remolques de más de 750 kg, máxima 70, mínima 35. Ciclomotores, máxima 45. Vehículos especiales, máxima 40. Vehículos especiales con remolque, máxima 25. Vías urbanas y travesías, turismos y motos, máxima 50, mínima 25. Autobuses y mixtos, máxima 50, mínima 25. Camiones y vehículos articulados, máxima 50, mínima 25. Remolques hasta 750 kg, máxima 50, mínima 25. Remolques de más de 750 kg, máxima 50, mínima 25. Ciclomotores, máxima 45. Vehículos especiales, máxima 40. Vehículos especiales con remolque, máxima 25. Velocidad máxima en calles residenciales 20 km por hora. Para los vehículos de transporte escolar o de menores y para aquellos que transporten mercancías peligrosas, se reducirá la velocidad en 10 km por hora en vías de fuera de poblado, en función del tipo de vehículo que se trate y de la vía por la que circulen. 7.4. Límites de velocidad en vías urbanas y travesías. La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas y travesías se establece con carácter general en 50 km por hora, salvo para los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 km por hora. En defecto de señalización, la velocidad en autopistas y autovías dentro de poblado será de 80 km por hora como máxima y de 60 km por hora como mínima. Tanto la entrada como la salida de los poblados normalmente están indicadas con las correspondientes señales informativas de localización. Que a partir de la señal comienzan a ser obligatorias las normas de circulación y comportamiento relativo a poblado. Que, de no existir señal en contrario, tanto en las travesías como en el resto de las calles, no se debe circular a velocidad superior a 50 km por hora, que es la máxima genérica.
Las señales de reglamentación colocadas al lado en la vertical de una señal que indique el nombre del poblado o poco después de una señal de esta clase significa que la reglamentación se aplica a todo el poblado, excepto si en este se indicara otra reglamentación distinta mediante otras señales en ciertos tramos de las vías. La señal de fin de poblado indica el lugar desde donde dejan de ser aplicables las normas de circulación y comportamiento relativas a poblado. 7.5. Velocidades mínimas. No se deberá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando sin causa justificada a velocidad anormalmente reducida. A estos efectos, se prohíbe la circulación en autopistas y autovías de vehículos a motor a una velocidad inferior a 60 km por hora y en las restantes vías a una velocidad inferior a la mitad de la genérica señalada en cada una de ellas, aunque no circulen otros vehículos. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de vehículos especiales y de vehículos en régimen de transporte especial, o cuando las circunstancias del tráfico, del vehículo o de la vía impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación. Cuando un vehículo no pueda alcanzar la velocidad mínima exigida y exista peligro de alcance, se deberán utilizar durante la circulación las luces de emergencia. 7.6. Velocidades prevalentes. Sobre las velocidades máximas genéricas establecidas prevalecerán las que se fijen, a través de las correspondientes señales, a determinados conductores en razón a sus circunstancias personales, a determinados vehículos o conjuntos de vehículos por sus especiales características o por la naturaleza de su carga. Verticales, verticales luminosas y marcas viales. Si la señal es vertical, obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal de fin de limitación de velocidad, de fin de prohibiciones u otra de velocidad máxima. La señal de fin de limitación de velocidad señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de velocidad máxima. La señal de fin de prohibiciones señala el lugar desde el que todas las prohibiciones de carácter local, indicadas por anteriores señales de prohibición para los vehículos en movimiento, dejan de tener aplicación. Cuando la señal de prohibición o aconsejable velocidad esté colocada bajo una señal de advertencia de peligro, la prohibición finaliza cuando termine el peligro señalado. Cuando esté situada en una vía sin prioridad de paso, deja de tener vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad. Cuando la señal esté pintada sobre el pavimento en un carril delimitado por líneas longitudinales, la prohibición se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por dicho carril. Con independencia de estas limitaciones genéricas o específicas que prohíben circular a velocidad superior a la indicada, existen otras que obligan a circular a una velocidad no inferior. Tal es el caso de la señal de velocidad mínima, que obliga a los conductores de vehículos a circular por lo menos a la velocidad indicada por la cifra que figure en la señal. Fin de velocidad mínima. Señala el lugar desde donde deja de ser obligatoria una anterior señal de velocidad mínima. Reducción de la velocidad. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente con las luces de frenado reiteradamente o bien moviendo el brazo alternativamente de arriba a abajo con movimientos cortos y rápidos. 7.7. La velocidad y el trazado de la vía. El conductor tendrá que valorar el trazado, estado y características de la vía adaptando su velocidad. Antes de una curva, el conductor observará el radio, peralte, anchura de la calzada, visibilidad, inclinación, de tal forma que tenga tiempo de adaptar su velocidad, frenando o cambiando a una relación de marchas más corta en caso necesario. Durante el desarrollo de una curva mantendrá una aceleración suave y progresiva para que al girar el volante las ruedas se adhieran mejor a la calzada.
A la salida de una curva se girará el volante con suavidad para enderezar la dirección, acelerando progresivamente y cambiando a relaciones de marchas más largas. Todo vehículo en movimiento acumula una energía cinética que está en función del peso y la velocidad, de tal forma que si la velocidad se multiplica por 2, la energía cinética se multiplica por 4, porque es proporcional al cuadrado de la velocidad. Debido a esta energía cinética al entrar en una curva, como su tendencia es a seguir en línea recta, se origina una fuerza contraria a la acción del conductor al girar el volante, llamada fuerza centrífuga, por lo cual, en curvas a la derecha, el vehículo tenderá a desplazarse al centro de la vía, y en curvas a la izquierda, tenderá a desplazarse a la derecha de la vía. La fuerza centrífuga será mayor cuanto mayor sea la velocidad, el peso del vehículo y menor el radio de la curva. Cuando la fuerza centrífuga es mayor que la adherencia, se produce el derrape o patinazo, por lo que el vehículo tiende a desplazarse lateralmente, ajeno al control del conductor. Para evitar el derrape, el conductor debe moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y frenar, girar o acelerar de forma más suave y progresiva y con más anticipación, porque el agarre de los neumáticos es mucho menor. Prácticamente todos los derrapes tendrán como última causa un exceso de velocidad en relación con las circunstancias existentes, es decir, una velocidad inadecuada. ¿Cómo actuaremos ante un derrape? Si el derrape se produce por exceso de frenada, lo que hay que hacer inmediatamente es soltar el pedal del freno por completo para evitar el posible bloqueo de las ruedas. Para evitar el bloqueo de las ruedas es de mucha utilidad el llamado ABS, Sistema de Frenado Antibloqueo. Si el derrape se produce por exceso de aceleración, generalmente será preciso levantar el pie del acelerador. Si el derrape se origina en el eje trasero, deberemos virar la dirección hacia el lado del derrape, es decir, si la parte trasera del vehículo se va hacia la izquierda, habrá que girar el volante hacia la izquierda, y si la trasera se va a la derecha, habrá que girar hacia la derecha. Si el derrape se origina en el eje delantero, se girará el volante al lado contrario del que se vaya la parte delantera. 7.8. Distancias entre vehículos. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. La señal de separación mínima prohíbe circular sin mantener con el vehículo precedente una separación igual o mayor a la indicada en la señal, salvo para adelantar. Además, la separación que debe guardar todo conductor del vehículo que circule detrás de otro, sin señalar su propósito de adelantamiento, deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad. Los vehículos con peso máximo autorizado superior a 3.500 kilogramos y los vehículos y conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud total deberán guardar una separación mínima de 50 metros. Esta distancia entre vehículos no será aplicable en las siguientes situaciones: en poblado, donde esté prohibido el adelantamiento; en calzadas con más de un carril por sentido; en vías saturadas;